Sí, pero no, que falta de respeto. Sí. Muy No, a mí desocupado. me parece maluquísimo, desocupado, irrespetuoso y de todo. Y no sabe para qué es una vaina de esta. Esto es para aprender. Entonces yo les había dicho que cuando la simetría es esférica, esto es 4pi por la integral de 0 al radio. Profe, no está Profe, no está compartiendo. No está. ¿Qué es? De desocupado a distraído, ¿cierto? Entonces, esa es la carga. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, sumamos estas dos de acá para hallar la carga total. Bueno, si yo integro sobre todo el radio, ¿cuál creen ustedes? Que va a ser la carga total. Pues debería de ser o sea, debería ser en principio menos Q, ¿cierto? Porque es la carga de toda la nube del electrón. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál nos decía Paula Jimena, que era el enunciado ahí, que fue la que lo leyó. Ah, perdón, Valentina, la densidad de carga. Entonces decía, densidad de carga, rho de R, igual a menos Q sobre pi a sub 0 al cubo por E a la menos 2R sobre A sub 0, ¿cierto? A sub 0 no importa quién es, yo ahí les doy un valor numérico, pero igual eso simplemente para que ustedes sepan qué es eso. Entonces, A sub 0 simplemente es el radio de Bohr, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Esto hay que coger y hay que integrar esto para poder hallar la carga total. Entonces podemos decir que, vamos a ver si esta es la carga total o no. Entonces, a ver, vamos a ver esta carga de acá a una distancia R del núcleo, ¿cuánto vale? Esto es igual a 4pi por la integral de 0, ¿cierto? A R, que es el radio de la distribución. Bueno, digamos pues que sería el radio de la distribución de rho de R por R al cuadrado por dr. Esto es igual a 4pi por la integral de 0 a R de menos Q sobre pi a sub 0 al cubo por E a la menos 2R sobre A sub 0 por R al cuadrado por dr, ¿cierto? Bueno, ¿qué método de integración puedo yo utilizar ahí para solucionar eso? Sustitución. ¿Quién dijo sustitución para felicitarlo? Yo, Valentina. La felicito, Valentina, pero esa no es la respuesta. ¿Qué otro método podríamos utilizar? Pero se me olvidó el nombre, pero no sé qué es A sobre... ¿Por partes? Por partes. Muy bien. Podemos utilizar integración por partes, ¿cierto? Entonces vamos a ver si eso funciona con integración por partes. Un segundo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces vamos a ver. Si nosotros integramos esto por partes, bueno, entonces pi se va con pi, saco q, a sub 0 al cubo, entonces ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda igual a menos, ¿cierto? Q sobre a sub 0 al cubo. Acá hay un 4, esto es la integral de 0, digamos, al radio minúsculo, porque no vamos a integrar sobre toda la distribución, sino solamente hasta cierto punto de la distribución acá, ¿cierto? Hasta cierto punto de acá. El radio de toda la distribución sería sub 0, por ejemplo, ¿cierto? Porque es el radio de Bohr. Entonces, no vamos a hacer eso. Después vamos a mirar qué pasa cuando pasa eso. Entonces, es 0 a R, ¿cierto? ¿De quién? De E a la menos 2R sobre A sub 0 por R al cuadrado por dr. Entonces, esto digamos que es susceptible de integración por partes, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer acá es esto.
simplemente saber cuál es la integral de 0 a r, de a la menos 2r sobre a sub 0, r cuadrado por dr, ¿cierto? Esto es igual a, si aplico integración por partes, ustedes deben, en el taller, obviamente, deben demostrar esto de manera sucinta. Esto es menos r cuadrado sobre alfa por a la menos alfa r, más 2 sobre alfa, ¿cierto? Por la integral de 0 a r, r por e a la menos alfa r de r. Donde yo hice acá alfa, hice que alfa era igual a ¿quién? Era igual a 2 sobre a sub 0, ¿cierto? Entonces ahora hay que integrar esta de acá. Entonces esa de ahí es la integral de r de a la menos alfa r. Profe, ¿me puede devolver la página? Un momento. Listo. Listo. Entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos r sobre alfa por e a la menos alfa r. Ustedes tienen que decir bien digamos, en el taller quiénes U y quiénes db en este proceso de integración por partes más 2 sobre alfa por la integral de 0 a r, ¿cierto? De e a la menos alfa. Ah, espera un momentico que me equivoqué de línea. Esto aquí es más 1 sobre alfa, ¿cierto? Por e a la menos alfa r por dr, ¿sí o no? Entonces, y cuando yo integro aquí a la menos alfa r por dr, entonces como me da menos r sobre alfa, e a la menos alfa r más, o más bien menos, 1 sobre alfa al cuadrado, ¿sí o no? Por e a la menos alfa r, ¿cierto? Es este de acá, que nosotros ya sabíamos que esto lo podíamos reemplazar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta integral que acabamos de calcular allí la reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces, la integral de 0 a r de r cuadrado de a la menos alfa r. Uy, estoy haciendo mucha parte del ejercicio, me asusté. Ahora que me doy cuenta, casi que acabo el ejercicio. Y esa no era la idea. Siga, siga, profe. Profe. Tranquilo. Uy, yo, venga, pero ¿qué pasa acá? Casi que acabo el ejercicio. A ver, vamos a ver si esto funciona. ¿Quiénes votan porque sigamos el ejercicio? Yo. Yo. Yo sigo. Yo. Por 10, por 19. Por 30. Es que solo estamos 19, entonces toca 19. Bueno, entonces esto, bueno, entonces a ver. Bueno, acabemos este ejercicio, pues. Ya, pues, listo. Dios mío, bendito. Yo definitivamente no sirvo para el profesor. Tengo que replantearme la profesión. ¿Cómo que no, profe? No, me dicen, "Ah, pongo un ejercicio para que lo hagan ustedes. Y lo termino haciendo yo. En cambio, un profesor serio les diría, no, señores, no se los hago. Pues yo no soy profesor serio. Yo tengo un amigo de oscilaciones y ondas que ese man baja por todo. Por todo baja en los talleres y en los parciales. Es increíble. Y yo a veces pienso que así es que sirve un profesor. Pienso yo a veces dentro de mí, ¿no? Le da a uno más formación y más disciplina. U, obviamente, es igual a ¿quién? A R al cuadrado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. dB, por lo tanto, es igual a ¿quién? A E a la menos alfa R por DR, ¿cierto? Y acá entonces du es igual a 2R por DR, ¿cierto? Y B es la integral de eso, que entonces es menos 1 sobre alfa por E a la menos alfa R, ¿cierto? Entonces cuando ustedes hacen esto, básicamente que esto es ¿quién? Esto es U por B menos la integral de B por du, ¿cierto? Siendo esto aquí hay U por dB. Esa es la integración por parte, ¿cierto, chicos? Por lo tanto, ¿cuánto da esa integral? Da U por B, que es R cuadrado, por menos 1 sobre alfa, E a la menos alfa R. Entonces,
R menos R cuadrado sobre alfa por E a la menos alfa R. Este menos por este menos de acá da un más, o sea que esto es más 2 sobre alfa por la integral de R por E a la menos alfa R por dr. ¿Ves? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular entonces esa otra integral por partes. Es que ya la habíamos calculado, pero no les había mostrado el procedimiento. Ya pues que vamos a hacer todo esto, pues hagámoslo todo completo. Entonces esto es, a ver, R por E a la menos alfa R por dr. Esto es igual a ¿quién? Entonces aquí volvemos a escoger. Entonces escogemos U igual a R, ¿cierto? De B igual a E a la menos alfa R por dr. O sea que B de aquí entonces de U es igual a dr, ¿cierto? Y B aquí simplemente es otra vez menos 1 sobre alfa por E a la menos alfa R, ¿cierto? Es igual U por B, ¿quién es aquí? U, R. Entonces esto quedaría como menos R sobre alfa por E a la menos alfa R, ¿cierto? Entonces, más 1 sobre alfa por la integral de 0 a R, ¿cierto? De E a la menos alfa R por dr, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos 1, perdón, menos R sobre alfa E a la menos alfa R entre 0 y R, menos 1 sobre alfa cuadrado E a la menos alfa R entre 0 y R, ¿cierto? O sea que esto es igual a R igual a 0 da 0, R igual a R da R menos R sobre alfa por E a la menos alfa R, menos 1 sobre alfa cuadrado por E a la menos alfa R, ¿cierto? Más 1, menos 1, o sea que esto es más 1 sobre alfa cuadrado, ¿sí o no? Es el resultado de esa integral. Ahora tenemos que reemplazar esto acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esa otra integral? Entonces, la integral de 0 a R de R cuadrado de a la menos alfa R por dr había sido igual a menos R cuadrado sobre alfa por a la menos alfa R, ¿cierto? Menos R cuadrado sobre alfa por a la menos alfa R entre 0 y R, más 2 sobre alfa por esa integral que acabamos de calcular allí, por esta de acá. Entonces, menos R sobre alfa, E a la menos alfa R, ¿cierto? Menos R sobre alfa, E a la menos alfa R. ¿Sí o sí? Menos 1 sobre alfa cuadrado, E a la menos alfa R. Menos 1 sobre alfa cuadrado de a la menos alfa R. Más 1 sobre alfa cuadrado. ¿Cierto? Entonces, reemplazando esto da menos R cuadrado sobre alfa por E a la menos alfa R. Menos 2R sobre alfa cuadrado por E a la menos alfa R. Menos 2 sobre alfa al cubo por E a la menos alfa R. Más 2 sobre alfa al cubo, ¿cierto? A ver qué podemos hacer ahí. Entonces eso es lo que da esa integral, ¿sí o no? Pero la carga, ¿quién era? La carga del electrón era menos 4Q sobre A sub 0 al cubo. Bueno, pero entonces tenemos que mirar quién es alfa. Entonces tenemos la carga en R era igual a menos 4Q sobre A sub 0 al cubo, ¿cierto? Que multiplica la integral de 0 a R, de rho de R cuadrado por dr. Esto es igual a menos 4Q sobre A sub 0 al cubo, que multiplica esa integral que ya la tenemos acá. Alfa, habíamos dicho que era ¿quién? Era 2 sobre A sub 0, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea que esto es menos R cuadrado sobre alfa. Bueno, saquemos este
e a la menos, no podemos todavía. Entonces, menos r cuadrado sobre alfa por e a la menos alfa r, menos 2r sobre alfa cuadrado por e a la menos alfa r, ¿sí o no? Menos 2 sobre alfa al cubo por e a la menos alfa r, menos 2 sobre alfa al cubo por e a la menos alfa r, más 2 sobre alfa al cubo, ¿cierto? Ahora, ¿quién es alfa? 2 sobre a sub 0, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos 4q sobre a sub 0 al cubo menos r cuadrado sobre 2 sobre a sub 0, ¿cierto? E a la menos alfa r menos 2r sobre 2 sobre a sub 0 al cuadrado e a la menos alfa r menos 2 sobre a sobre 2 dividido a sub 0 al cubo por e a la menos alfa r más 2 sobre a sub 0 al cubo, ¿cierto? Entonces, a ver, pensemos una cosa. Nosotros multiplicamos este acá, pues, primero que todo subamos el a sub 0, pues, ¿cierto? Entonces, ya yo miro a ver si esto me está dando parecido a lo que yo tengo, porque parece que no. Es que alfa no es 2 sobre a sub 0, es alfa, a ver cómo quedaba esto original, cuál era la expresión original. Sí, alfa es 2 sobre a sub 0. Espera un momento. Ya sé por qué. Un segundo. Listo. Entonces, si yo multiplico por a sub 0 al cubo acá, ¿cierto? Entonces, me queda esto así. Menos 4 por q, ¿cierto? Me queda acá menos, bueno, este menos se va con este menos, con este menos, con este menos, y este queda ahí, ¿cierto? Entonces, realmente, esto es un más. Este a sub 0 sube, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda a sub 0 r al cuadrado e a la menos alfa r, ¿cierto? Sobre 2. A ver, más 2r a sub 0 al cuadrado más 2r a sub 0 al cuadrado e a la menos alfa r sobre 4, ¿cierto? Más 2 a sub 0 al cubo e a la menos alfa r sobre 8, ¿cierto? Que 2 al cubo es 8. Entonces esto es más 2 a sub 0 al cubo ¿sobre quién? Sobre 8. Perdón, esta última es negativa, porque saqué el signo menos con factor común, ¿sí o no? Y aquí había un a sub 0 al cubo. Entonces ese a sub 0 al cubo lo puedo introducir en cada uno de estos de acá, ¿cierto? Esto es a sub 0 al cubo, a sub 0 al cubo, a sub 0 al cubo y a sub 0 al cubo. Este se va con este se va con este, ¿cierto? Este se va con este cubo y este se va con este cubo. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda 4q que multiplica ¿a quién? A r al cuadrado sobre a sub 0 al cuadrado por e a la menos alfa r. ¿Sí o no? Este 2 se va con este 4 y queda un medio. ¿Sí o no? Entonces queda más quién. Más r sobre 2a sub 0. ¿Sí o no? R sobre 2a sub 0 por e a la menos alfa r. Este 2 se va con este 8 y ¿cómo queda? Queda un cuarto, ¿cierto? Entonces esto queda como
Queda e a la menos alfa r sobre 4. ¿Y esto cómo queda acá? Simplemente queda menos un cuarto. ¿Sí o no? Y yo multiplico todo acá. Ventico. Venga, este 2 que yo tenía acá que lo hice. No lo puso. No lo puso. Magia. No, porque me deja tan chichipata. Entonces, este 4 se va con este 2, ¿cierto? O sea que esto cómo queda. Esto quedaría 2q. No, no hagamos eso. Dejemos el q afuera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2r al cuadrado sobre a sub 0 al cuadrado e a la menos alfa r más 2r, este 4 con este 2 de acá, queda 2 arriba también sobre a sub 0 e a la menos alfa r. Este 4 con este 4 se cancela, entonces ¿cómo queda esto? Más e a la menos alfa r. Y este 4 con este menos un cuarto da menos 1, ¿cierto? O sea que esto da menos q acá. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué lo dejó fuera del paréntesis y no lo dejó dentro? Eso es parte del truco de magia. Ah, bueno, no entendí ese truco de magia. Bueno, entonces vea, le explico el truco. Usted, Valentina, multiplica este por este de acá, ¿cierto? Este por este de acá. Este por este de acá, ¿sí o no? Y eso es lo que está en este paréntesis, ¿está de acuerdo? Sí. Y ahora si usted multiplica este 4q por este menos un cuarto, siempre le da menos q. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Déjenme dejarlo así por un momento y ya le digo por qué, listo. Bueno, listo. Sí, porque le iba a decir, pero ¿por qué lo saca del paréntesis? Sí, entonces eso tiene su razón de ser, a pesar de que no me crean. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Yo puedo sacar este e a la menos alfa r ahora como factor común, ¿cierto? O sea, que esto ¿cómo queda? Esto queda q por e a la menos alfa r, factor de r, 2r cuadrado sobre a sub 0 cuadrado, o sea, que esto quedaría como 2r sobre a sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Más 2r sobre a sub 0, ¿cierto? Más 1, porque saqué ese como factor común, menos q. ¿Sí o no? O sea, esta es la carga del electrón, chicos. Esta es la carga del electrón. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta es, digamos, Q electrón de R. Esto es igual a Q. Entonces, Q que multiplica a L a menos alfa R por 2 que multiplica, bueno, alfa ya la podemos sustituir. Es 2R sobre A sub 0, ¿cierto? Esto es por 2 que multiplica a R sobre A sub 0 al cuadrado, más 2 que multiplica a R sobre A sub 0, más 1, menos Q. Esa es la carga del electrón. Ahora, ¿cuál es la carga total del átomo? La carga total del átomo de R es igual a la carga del electrón en R más la carga del protón, que es simplemente una carga puntual, ¿cierto? ¿Cuál es la que entonces sumamos? Carga del electrón que es Q por E a la menos 2R sobre A sub 0. Multiplica a 2 por R sobre A sub 0 al cuadrado más 2 por R sobre A sub 0 más 1 menos Q. ¿Y cuánto vale la carga del protón? Más Q. O sea que ese menos Q y ese más Q se cancelan. Ese es el truco de magia. ¿Se pilla? O sea, estaba buscando que esas cargas se cancelaran, ¿verdad? Pues, pero digamos que yo no hice eso de esa forma como que estoy buscando, entonces las cancelé hacia la fuerza, no. O sea, se cancelan porque se cancelan, ¿sí me entienden? Y si, por ejemplo, lo hubiera dejado ahí dentro del paréntesis. No podía factorizar el menos alfa R, ¿no?
O sea, lo hubiera podido dejar dentro del paréntesis, pero no hubiera podido factorizar este de acá entonces, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, más bien, como ese no tenía e a la menos alfa r, pues lo saqué del paréntesis. ¿Sí pilla? Ajá, y factorizó. Sí, ya. O sea que la carga total del átomo a una distancia r del centro del núcleo. Entonces, ¿quién? Q por e a la menos 2 r sobre a sub 0. Que multiplica a 2, que multiplica r sobre a sub 0 al cuadrado más 2 por r sobre a sub 0 más 1. Esa es la carga total del átomo, digamos que en ese punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted, digamos, dice que R es igual a sub 0, eso sería 2 más 2, ¿cierto? Más 1, eso sería 5. O sea que realmente la carga total del átomo, una cosa interesante que uno puede ver de acá, es que el que determina cuándo, digamos, la carga del átomo deja de esparcirse es este de acá, no este. Este exponencial de acá es el que realmente determina lo que nosotros llamamos la escala de longitud de la carga dentro del átomo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué interesante es esto. Ya pues llegamos hasta acá, ya terminó el ejercicio, ¿sí o no? O sea que esa va a ser la cantidad total de la carga del átomo, ¿verdad? Pero a una distancia r, Valentina, a una distancia r del centro del núcleo. Si usted quiere saber cuál es la carga del átomo, digamos que en la superficie del átomo, usted tiene que saber cuántos radios atómicos está considerando usted. Y el radio atómico es A sub 0. Entonces, por ejemplo, le coloco este ejemplo, vea. La carga del átomo en R igual a sub 0 es igual a Q por E a la menos 2 A sub 0 sobre A sub 0, ¿cierto? Que multiplica 2 por A sub 0 sobre A sub 0 al cuadrado más 2 sobre A sub 0 sobre A sub 0 más 1. Esto da 1. Esto da 1. ¿Sí o no? Esto da Q por E a la menos 2. Esto da 2 más 2 más 1, 5. O sea que esto da 5Q por E a la menos 2. Venga, ¿cuánto da E a la menos 2? ¿Quién me puede decir? Mm, 0,1353. Y multiplique eso por 5, Valentina, por favor. 0,6766. ¿No? Es decir, a un radio atómico, la carga es ¿quién? La carga es una carga positiva, ¿sí o no? Y es el 66% de la carga del protón o del electrón, más o menos, ¿cierto? Esto es un ejercicio que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, porque eso es lo que usted leyó ahí, Valentina. R igual a sub 0, ¿se acuerda? R igual a 2 a sub 0. Sí. Entonces, ahora, ley de Gauss. Queremos hallar el campo eléctrico porque ahora volvemos a lo que decía Valentina y María Camila ahorita. ¿Por qué es importante el campo eléctrico acá? Porque si nosotros sabemos el campo eléctrico, vamos a ver qué tipo de dipolos induce el átomo sobre, digamos, sus vecinos. Y desde el punto de vista del electromagnetismo, porque es que un enlace químico no se puede ver desde el punto de vista del electromagnetismo. Imposible. Para eso es que les dije que hiciéramos esa otra clasecita, para enseñarles cómo se hace. Entonces, desde el punto de vista del electromagnetismo, lo más cercano que nosotros podemos estar a un enlace químico son los dipolos. Entonces, si el campo eléctrico en un átomo induce dipolos en su vecindad, induce una polarización, ¿sí o no? Y la polarización realmente determina
¿Cuál es la energía de un enlace? Realmente un enlace químico, ¿qué es lo que le dice a usted? Si usted coloca una carga por ahí, en esa vecindad, el enlace químico le dice a usted esa carga, ¿qué tendencia tiene de ubicarse? ¿Tiene más tendencia de ubicarse en el oxígeno o en el hidrógeno? ¿Sí o no? O esa carga tiene tendencia a quedarse ahí en la mitad, o tiene tendencia a acelerarse por fuera del átomo. Eso es lo que dice un enlace químico, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la energía potencial que usted necesita para separar un par de átomos o para juntarlos? Eso es un enlace químico. Entonces, básicamente acá, entonces nosotros vamos a aplicar el campo eléctrico para saber cuál es el campo eléctrico que genera el átomo. Entonces, la ley de Gauss dice que la integral doble de punto de A en una esfera, ya la hemos calculado como 570 veces, es que 4 pi r al cuadrado por el campo eléctrico, ¿cierto? Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. En este caso, la carga encerrada está encerrada hasta ese punto donde nosotros estamos considerando el átomo, ¿cierto? Por lo tanto, 4 pi r cuadrado por E es igual a la carga del átomo de R sobre epsilon sub 0. Tanto E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Carga del átomo de R dividido R al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir que vamos a reemplazar la carga del átomo, por lo tanto, E es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga que nosotros tenemos, bueno, esto R cuadrado acá, ¿cuál era la carga? La carga era Q, a ver, Q por E a la menos 2R sobre A sub 0. Que multiplica a 2R sobre A sub 0 al cuadrado más 2R sobre A sub 0 más 1, ¿cierto? O sea que el campo eléctrico realmente es Q sobre E a la menos 2R sobre A sub 0, que divide a 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. A ver, por 2R sobre A sub 0 al cuadrado más 2R sobre A sub 0 más 1. Entonces, ese es el campo eléctrico generado ¿por quién? Por el átomo, ¿sí o no? Ahora, una cosa importante que uno quiere saber es lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, la relación? ¿Cuál es la relación que existe entre el campo eléctrico generado por el átomo y el campo eléctrico generado por el protón? Eso tiene que ver con la capacidad que tiene un átomo para polarizar un material. Para que un átomo pueda polarizar un material, chicos, tiene que ser un material dieléctrico, o sea, como decía María Camila, un cerámico, ¿cierto? El agua, ¿sí o no? Entonces tiene que ser un tipo de material o de molécula de ese estilo. Un átomo no puede polarizar un sólido, ¿cierto? Es muy difícil polarizar un sólido, muy, pero muy difícil. Necesita usted, por ejemplo, con un láser fuerte, hacer incidir el láser sobre el sólido para poder polarizar los átomos, sino imposible. Y básicamente que usted lo que haría, que sería destruir el material, ¿cierto? Si de todas formas la presión de radiación es muy grande en el punto donde usted está colocando el láser. Para esas cosas, típicamente lo que uno hace en la ciencia de los materiales es que mira a ver el átomo, qué campo eléctrico está generando debido a la distribución de electrones comparado con el campo eléctrico que está generando el protón, ¿cierto?
En algún punto, el campo eléctrico que está generando el protón va a ser mucho mayor que el campo eléctrico que está generando el átomo. Entonces, a pesar, obviamente, a pesar, obviamente, de que por fuera de la esfera, el campo eléctrico del protón decae como 1 sobre r cuadrado, igualmente, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos cuál es el campo eléctrico del átomo, ahora vamos a mirar cuál es el campo eléctrico del protón. Solo el campo eléctrico del protón es el campo eléctrico debido a una carga puntual en el centro de la esfera. Eso es simplemente Q sobre 4 pi epsilon sub 0 r al cuadrado. C'est fini, ¿sí o no? Como dicen los franceses. Entonces, ahora vamos a dividir el campo eléctrico del átomo sobre el campo eléctrico del protón. Ese campo eléctrico lo vamos a llamar campo eléctrico de polarización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico del átomo? Q por E a la menos 2R sobre A sub 0. Q por E a la menos 2R sobre A sub 0. Dividido 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Que multiplica a 2R sobre A sub 0 al cuadrado. Más 2R sobre A sub 0 más 1. ¿Cierto? Y vamos a dividir esto por ¿quién? Por este campo eléctrico generado por el protón desde el origen de la esfera, ¿cierto? Que es en el núcleo. Entonces, esto es Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Esta Q se va con esta Q, este 4 pi epsilon sub 0 al cuadrado se va con este de acá. Entonces, el campo eléctrico de polarización, que realmente no es un campo eléctrico porque no tiene unidades de campo eléctrico, pues la verdad, ¿cierto? Entonces, es adimensional, entonces simplemente es una red, tenemos una relación de polarización. Entonces, es E a la menos 2R sobre A sub 0, que multiplica a 2 por R sobre A sub 0 al cuadrado más 2R sobre A sub 0 más 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esto? Lo que nosotros debemos de hacer con esto es graficarlo y ver eso donde se hace cero. Donde eso se haga cero significa que el campo eléctrico del protón es mucho más grande que el campo eléctrico que genera el átomo debido a la distribución electrónica, y en ese punto el átomo ya no polariza, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es graficar esto y no le llamemos a eso campo eléctrico de polarización, llamémoslo simplemente gamma, con una constante de polarización ahí, ¿cierto? Como algo así. Y para graficarlo, lo mejor que nosotros podemos hacer es definir, escalar el problema. Es decir, ¿cómo escalamos un problema? Decimos que vamos a definir un radio nuevo que es igual a R sobre A sub 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como A sub 0 es tan pequeño, porque es el radio de Bohr, ¿cierto? Que ese radio de Bohr ustedes lo van a hallar en su taller de potencial eléctrico. Entonces, A sub 0 es igual a 0.529 por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. No, un momentico. 10 a la menos 10 metros. No, 10 a la menos 10. O sea que esto es 0.529 unidades Ångström. Listo. La unidad Ångström es la unidad en la que se miden enlaces químicos, la longitud del enlace químico, los desplazamientos moleculares, atómicos, bueno, bla, bla, bla. Esto se debe en honor a dos profesores suecos que se llamaban Jonas Ångström y Anders Ångström. ¿Cierto? Entonces, listo. Entonces, nosotros podemos decir que, por ejemplo, que ese radio, si R es igual a 1, entonces R es igual a sub 0. Si R es igual a 2, si R mayúscula es igual a 2, entonces R minúscula es igual a ¿quién? A 2A sub 0. Entonces, así podemos graficar lo que ahorita nos había dicho Valentina que había que graficar.
Entonces, pero ya tenemos lo que hay que graficar. Este es el resultado teórico del problema. Ahora lo que hay que hacer es un cálculo de computador, ¿cierto? Tocaría Entonces, reemplazar los valores de R, ¿verdad? exactamente. Entonces tocaría reemplazar los valores de R. Nosotros nos podemos dar cuenta que a medida que reemplazamos los valores de R, entonces esa constante, digamos que va disminuyendo. En un ejercicio que yo les voy a pasar, en el ejercicio que yo les voy a pasar resuelto, pues en ese ejercicio que les voy a pasar resuelto, ya se los voy a pasar por acá por el Teams, no me lo vayan a compartir con nadie, solamente es para los que van a la asesoría. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, profe. Bueno, entonces, y los que tienen que presentar el taller, entonces, no me vayan a copiar ese ejercicio como los voy a pasar, ni como lo hice en clase. Hagan alguna cosa diferente, pues. Así sea, pues cambien el nombre de las variables. En vez de utilizar U y DB, utilicen Mickey Mouse y el Pato Donald, pero hagan alguna cosa diferente. Entonces, como ya tenemos esto, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a compartir pantalla desde el computador y entonces listo, como les ve, aquí está resuelto el ejercicio en este documento que yo tengo. Y aquí están las gráficas. Esas son las gráficas a las que vamos a llegar. Ahora, para que ustedes simplemente tengan como referencia, este es el ejercicio del capítulo de la ley de Gauss. A ver. Un segundo. Este es el ejercicio del capítulo de la ley de Gauss, que se llama este tipo de problemas en estos capítulos del libro guía, se llama problema práctico. Dice campo eléctrico dentro de un átomo de hidrógeno. Esto es lo más cercano que ustedes van a estar a mecánica cuántica desde la perspectiva del electromagnetismo. No es imposible estar más cerca. Campo eléctrico dentro de un átomo de hidrógeno. Acá les definen el problema. Ojo una cosa, este problema no está en el solucionario, ¿cierto? Por eso los puse y por eso lo estoy haciendo. No está en el solucionario, ¿cierto? Aquí hay unas sugerencias y todo eso, ¿sí o no? Entonces, y aquí les dan la solución. Me dan la solución acá, ¿sí o no? Realmente este es el campo eléctrico al que teníamos que llegar y obviamente llegamos, ¿sí o no? Esta es la carga a la que teníamos que llegar y obviamente llegamos. Y cuando se ya divide el campo eléctrico del protón, entonces le tiene que dar esto. Lo que pasa es que aquí no explican cuál es el significado físico de ese campo. Estoy explicando que es un significado físico, tiene que ver con la polarización, ¿cierto? De materiales que sean susceptibles de ser polarizados. No todos son susceptibles de ser polarizados. O moléculas, la más conocida, por ejemplo, es el agua, ¿cierto? El metano. Entonces, el amoníaco. Las moléculas son susceptibles de crear momentos dipolares. Ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces, esta gráfica de acá, ¿qué es lo que tenemos que graficar? Pues básicamente, si vamos otra vez al documento. Tenemos que graficar. Vamos a hacer, por ejemplo, que, digamos, como necesitamos graficar ese radio, que yo lo llamo aquí X, yo no lo llamo R mayúscula, sino X, entre X igual a 0, ¿cierto? Y X igual a 5. Entonces, pues creemos aquí en MATLAB. Entonces, ¿cómo creamos? Nosotros vamos a crear una grilla de puntos, ¿cierto? Vamos a crear una serie de puntos que van entre 0 y X. ¿Cuántos puntos? Depende de los puntos que uno quiera graficar. Usted puede hacer esto de esta forma, vea. Es decir, X es igual a lin así, delineal, space de espacio, o sea, un espacio lineal, entre 0 y 5, y usted aquí en este tercer argumento que recibe, digamos esa función lim space, va a colocar el número de puntos. Colóquele, por ejemplo, 10.000, pues como para exagerar, ¿cierto? Para que coloque muchos puntos. Entre más fino sea,
Entre más puntos coloque usted, más fina va a ser la gráfica, ¿cierto? Ahora cree la función. Entonces, digamos que la función va a ser, por ejemplo, y. Va a decir, y es igual a ¿quién? E a la menos 2x, ¿cierto? Entonces, e a la menos 2 por x. Entonces, ¿por quién? Por 2x cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Entonces, por 2 por x al cuadrado más 2 por x más 1, ¿cierto? Entonces, ahí creo la función. Aquí en MATLAB, ¿por qué utilizo yo este punto por? Ese punto por es porque esto de acá, este e a la menos 2x es como un vector, ¿cierto? Porque está evaluado en un conjunto de varios valores para x. Y este de acá también es como un vector. Cuando yo multiplico vectores en MATLAB de esta forma, entonces lo debo de hacer con un punto y el signo de multiplicación. No lo puedo hacer simplemente multiplicando. Lo mismo cuando elevo un vector al cuadrado. Por ejemplo, este vector acá es x, es un vector porque x consiste de un arreglo de muchos números. Se llaman arreglos, ¿cierto? Este es un arreglo unidimensional, no puede tener varios arreglos, ¿cierto? Entonces, el arreglo es un conjunto de números o de caracteres, puede haber arreglo de números o de caracteres, que están organizados en una estructura matricial, pseudomatricial o tensorial, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tiene que ser una matriz M por N. Puede ser, por ejemplo, lo que mal llamado se llama una matriz de M por N por P. Eso no es una matriz, no es un tensor. Pero bueno, entonces ya usted organiza sus vectores acá, crea el vector para X, crea el vector de la función que usted quiere graficar, le da Enter. Ah, tan pendejo yo. Bueno, pues exp, listo. Segundo. Me faltó quitarle esto y acá, ahora sí. Bueno, entonces ahora usted grafica. Usted le da plot. Primero, la variable independiente, después la variable dependiente. Y aquí le puede colocar, por ejemplo, un atributo que sea el tamaño de la línea, ¿cierto? Pues que es 2 y digamos que, por ejemplo, acá le podemos colocar un atributo de color. ¿Qué color quieren utilizar? A ver, un color. Verde. Rojo. Verde. Azul. Dijeron primero verde. Violeta. Hmm. Están entre esas. Entonces, G. G de green, ¿cierto? Entonces graficamos así. El neón. ¿Cómo, cómo? Ah, ¿cómo que neón? ¿Eso qué? Eso es un color. No. El neón no es un átomo. De pronto la emisión del neón, ¿de qué color será la emisión del neón? Yo nunca he escuchado el neón como un color. Luminiscente. Entonces, bueno, entonces esta realmente es la gráfica que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes pueden ver en los diferentes puntos cuando la variable es igual a 1, a 2, a 3, entonces va variando el campo, ¿cierto? O digamos la relación entre esos campos. Bueno, Como ese, profe, está tan- como ese color está tan visajoso, entonces vamos a colocar más bien el azul. qué bizarros. Profe, bueno, a usted se le facilita hacer los malos, ¿verdad? Pero uno puede ir a la ecuación que llegamos y reemplazar los valores, ¿verdad? Sí, claro. O sea, usted puede Y ir a la hacer los ecuación. puntos. Sí, sí, pero de todas formas, usted tiene que graficar eso en el taller. ¿Sí me entiende? Ah, sí, claro, claro. Usted lo tiene que graficar de alguna forma. ¿Sí o no? Hay varias formas de, si usted lo quiere graficar a mano alzada, pues con derivadas y todo eso, pues lo grafica con derivadas. ¿Sí me entiende? Pero pues, ¿para qué utilizar eso? Eh, eh, si, si puede utilizar un programa, ¿cierto? Ahora, muchos de ustedes no tienen MATLAB, ¿sí o no?
Yo, por ejemplo, le traté de conseguir MATLAB a una compañera de ustedes y no he podido, pues. Entonces, porque los que me han pasado, por ejemplo, la semana pasada me pasó un MATLAB que pesa 15 gigas. ¿Yo por dónde voy a mandarle a alguien un MATLAB que pesa 15 gigas? Entonces, lo que ustedes pueden hacer, en vez de MATLAB, que es una cosa que, por ejemplo, yo, digamos, tengo planeado hacer en uno de los tutoriales, es lo siguiente. Por ejemplo, Octave, se llama GNU Octave. Ahora, si a ustedes les gusta programar, yo no les recomiendo que programen en esto. Les recomiendo que programen en Python, en C++ y en Fortran, pero no en... Esto es simplemente para ver dibujos y para hacer cosas pues a la carrera, ¿cierto? Por ejemplo, GNU Octave. Ustedes le dan acá. Es gratis, bacano, grafica bien. Yo les puedo enseñar a hacer sus cosas acá, ¿cierto? Entonces, no tienen que pagar nada, ¿cierto? Por ejemplo, vea Leslie, lo que usted necesita hacer también lo puede hacer acá. Yo ya investigué. Todo lo de sistemas dinámicos y control se puede hacer también en Octave, no necesita MATLAB. Entonces, también lo puede instalar. Entonces, este es un programa útil. Pueden graficar ahí, como les digo, no necesitan el MATLAB, ¿cierto? Entonces, Y vea, profe, por ahí se puede hacer lo de los métodos numéricos de Chapra. Qué pena lo interrumpo así. O solamente en eh, MATLAB. no. Acá, claro, los métodos numéricos de Chapra son muy sencillos. Eso lo puede hacer ahí. O sea, los métodos numéricos de Chapra, de cualquier método numérico, usted lo puede implementar en cualquier plataforma, ¿sí me entiende? Lo único es que, por ejemplo, digamos que usted quiere hacer una integral que tiene algún punto crítico y eso, entonces necesita usted, digamos, velocidad, ¿sí o no? Y esto no le da velocidad. Entonces, si usted quiere hacer métodos numéricos con toda la propiedad del caso, pues utilice Fortran, ¿cierto? O C++, pero no vaya a utilizar ni Java, pues, ni MATLAB, ¿cierto? Entonces, pero si es un método numérico normal, cualquier cosa le sirve, ¿cierto? Entonces, esto es muy fácil. Yo hago métodos numéricos sencillos acá en MATLAB. Acá hay varios, en este programa hay varios métodos numéricos muy fáciles de correr, muy sencillos, ¿cierto? Pequeños. Entonces, por ejemplo, a ver, este es uno grande, pero pues no es tan grande, mentira, es relativamente pequeño, y no que para MATLAB, esto es lo más grande que yo hago en MATLAB, o sea, 250 líneas y 400 líneas. Ya si es más grande, lo hago en otra cosa. Entonces, ahí ustedes pueden graficar, ustedes pueden graficar, y entonces así les va a quedar la gráfica. Un segundo. Esta es la gráfica que estábamos buscando. Si ustedes comparan con la gráfica del libro, esta es la gráfica que tiene el libro, ¿cierto? Y ustedes de pronto, por ejemplo, ustedes simplemente pueden ubicar los puntos acá como ustedes quieren. Vea, 5, cuando usted llega a 5, ya es 0. Es decir, ya no hay una influencia de polarización del campo, ¿cierto? Entonces ya eso es 0. Y cuando usted por está en 1, aquí todavía está en 1, o sea que los campos son iguales. En R igual a 0 son exactamente los mismos campos. En la misma fuerza los campos. Y a medida que usted se va desplazando del origen, entonces el efecto que tiene el campo atómico sobre la polarización va decreciendo. Y decrece, y decrece, y decrece, y decrece. Este es un ejercicio interesante, a pesar de que no está en el solucionario, pero yo lo quería colocar ahí, porque es un ejercicio que lo acerca a uno a la escala atómica, ¿sí o no? Y eso es una de las aplicaciones más desconocidas del electromagnetismo. La otra es la geofísica, que esa la voy a discutir con los de ingeniería civil cuando necesiten subir la nota. Iba a discutirlo con Karen, pero Karen se me voló. Entonces, bueno, una cosa antes de terminar que les quería decir, bueno, por entonces el ejercicio ya lo acabamos. ¿Contentos con el ejercicio o no?